Buenos días. Hola, buen día, Daniela. Hola, buen día. En Radio Infodica estamos en una conversación franca con el diputado Enrique Liz. Diputado, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos en medio de una jornada de trabajo parlamentario, como acostumbramos a hacerlo viernes, sábado y domingo, todas las semanas del año. Y en las semanas distritales, como tú sabes, es una al mes, también ahí aprovechamos de irnos a los poblados, a otros lugares más lejanos. Claro, diputado. Diputado, le vamos a reiterar la última pregunta. Se nos cortó. Bueno, como le decía, en los últimos años el puerto de Arica eh, ha crecido. Un 80% de las cargas son bolivianas, como le estaba comentando. Y le voy a reiterar la última pregunta. ¿Se debió haber trabajado más para que Arica fuera incluida en el corredor bioceánico? Indudablemente, una de tus primeras preguntas fue con respecto al desarrollo de Arica. La conectividad va de la mano del desarrollo, eso lo sabe cualquier estadista, cualquier gobernante. Sabe que para darle desarrollo a un territorio tienes que tener vías, rutas marítimas o terrestres. El corredor bioceánico es una de esas aspiraciones de muchos años. Yo desde que era niño he escuchado el interés que ha habido que Arica sea parte de un corredor bioceánico para que todos los productos del Brasil, básicamente del centro oeste y del sur brasileño, tengan salida hacia el Pacífico de una vía mucho más expedita y más económica. Hay problemas hoy día en el canal de Panamá que además potencian esa aspiración para que esta vía no sea solamente más expedita, sino que también a menor costo. El tema es que el gobierno ha avanzado en las tratativas y hace pocos días atrás incluso viajó a Paraguay una comitiva a seguir avanzando, pero fueron las autoridades locales de Antofagasta y Tarapacá y las nuestras de Arica, Parinacota, que estaban absolutamente ausentes. La pregunta es, ¿dónde estaban el gobernador regional, el alcalde de Arica, en circunstancias que ese mismo tipo de autoridad de Tarapacá y Antofagasta estaba acompañando a la comitiva presidencial en Asunción? Claramente acá hay una ausencia de trabajo. Yo no acostumbro solamente a hacerle crítica por los medios de comunicación, sino que además acciono lo que está dentro de mis competencias y ya quiero comentarte, por ejemplo, que se ha oficiado al Ministerio de Economía y al propio gobernador regional de Arica y Parinacota para que nos diga qué gestiones ha hecho en relación al corredor bioceánico. Es súper importante para Arica tener o ser partícipe de esta aspiración de Estado y al haber quedado fuera, obviamente que te deja en desventaja. Ahora, lo que es lo bueno, paralelamente a los oficios, ya me contacté vía telefónica con el propio ministro de Economía, también con algunos diputados de las otras regiones que están participando, particularmente el diputado Castro y la yo diputada Humada, y el diputado Trisotti de Tarapacá, para formar un grupo que vaya siguiendo los avances del corredor bioceánico. Y este grupo además me incorpora, y por lo tanto a través mío también incorpora a Arica, para no quedarnos fuera de las tratativas. Es importante que desde el inicio y no al final, Arica esté incorporado a estos avances que significan ser parte de un corredor bioceánico. Además, esto es muy importante porque no solamente vamos a accionar a nivel nacional, así con las autoridades del gobierno central, sino que también con Brasil. Yo hace pocos semanas atrás fui electo presidente del Comité Interparlamentario Chile-Brasil y por lo tanto también voy a accionar en Brasil las posibilidades que se ha incorporado al puerto de Arica. ¿Por qué? Porque a los brasileños les importa tener una buena salida de sus productos. Y la oferta tiene que ser entonces también buena y eficiente. Y el puerto de Arica es muy eficaz y es muy eficiente y tiene ventajas comparativas importantes. Por lo tanto, si bien es cierto, podemos quedar un poquito más alejados de la ruta de salida que va a aparecer, ¿no es cierto?, desde Paraguay, Argentina, hacia directamente Antofagasta, pero a partir de ahí perfectamente pueden llegar esos productos al puerto Arica y lo que queremos decirle a los brasileños es que nuestro puerto Arica tiene alta capacidad, alta eficiencia y que por lo tanto tiene que estar dentro de los puertos que ellos consideren como alternativa de salida de sus productos hacia el Asia-Pacífico. Claro, don diputado. Faltó entonces mucho trabajo de los gobernadores y del alcalde también, me imagino.
Sí, porque mira, así como tras bambalinas, ¿por qué el gobierno no invita a Arica? Porque Arica no se mostró interesado, si eso es una realidad. Entonces, si las autoridades locales no muestran interés, obviamente que no las van a invitar, porque el corredor bioceánico tiene salida directamente hacia Antofagasta. Por lo tanto, en estricto rigor, solamente debieron haber invitado a las autoridades de Antofagasta. La pregunta es, ¿por qué también participó Tarapacá? Y la respuesta es que Tarapacá participa porque sus autoridades locales, su alcalde, su gobernador, fueron muy persistentes, insistentes, de tal forma que finalmente el gobierno no tuvo más remedio que también incorporarlo y también se abre la posibilidad entonces para el puerto de Iquique para participar de este corredor. Y es lo que también debió haber hecho, es lo que por lo menos yo he esperado que hubiera hecho el alcalde de Arica y el gobernador regional como representantes, ¿no es cierto?, de un cargo que además tiene que ver con el desarrollo, lo conversábamos al comienzo del programa. Aquí tú me preguntabas por desarrollo. ¿Quién es el encargado de velar por el desarrollo de Arica? Bueno, el gobernador regional, pues, Bueno, el que dispone de los fondos para el desarrollo. El alcalde también, en menor medida, ambos son representantes del territorio. A nosotros lo que nos compete, a mí me compete como diputado fiscalizar actos de gobierno. Y es precisamente lo que estoy haciendo. Al pedirle por oficio que el gobernador me informe todas las gestiones que hizo con respecto al corredor bioceánico, lo que estoy haciendo es fiscalizar actos de gobierno y lo mismo vamos a hacer con el ministro de Economía. muy bien, diputado. Diputado, pasando a otro tema, también sabemos que Arica es la ciudad más afectada con el tema de la delincuencia. ¿Cree usted que va tomado mucho de la educación? No, yo creo que la educación siempre es importante en todo ámbito de cosas, pero si lo colocamos en un orden de escala, claramente que lo que estamos viviendo hoy día en este tema, la educación no es lo prioritario. Acá convergen una serie de factores y el más importante para el nivel de delincuencia, el tipo de delincuencia que estamos viviendo hoy día es el descontrol migratorio. Hace 2 años atrás, cuando decíamos, ojo con el descontrol migratorio, tenemos que frenar como sea la migración, ocupando todos los mecanismos posibles, muchos representantes electos decían, se equivoca el diputado Lee porque migración y delincuencia no tienen nada que ver. Eso lo dijeron por todos los medios. El mismo Claro. gobernador salió declarando de que se podía caminar tranquilo por Arica, otros me acusaban de cierto ser xenófobo o antimigración, etcétera. Y lo cierto que hoy día, 2 años después, eh, todo indica que no estábamos equivocados. Y era obvio, Daniela, porque el descontrol migratorio trae aparejada la delincuencia aquí y en la quebrada del Ají, en ¿Y cualquier parte cuál, del mundo, porque nunca dijimos que los migrantes eran delincuentes. No todos los migrantes, de hecho, la mayoría de los migrantes no es delincuente, vienen acá por otras razones. El claro, tema es que, entonces, diputado, disculpe, ¿cuál sería la solución más efectiva para la migración? bueno, Hablando de ese mismo tú tema. puedes frenar la migración con distintas fórmulas. Lo que hemos planteado desde marzo del 2022 es frenarlo desde el incentivo. O sea, ¿por qué viene el migrante? Acá es simplemente ocupar mucha lógica y mucho razonamiento. ¿Por qué viene el migrante? El migrante, la mayoría, bueno, algunos vienen a delinquir, pero la gran mayoría viene a trabajar. Lamentablemente no tenemos que ofrecerle más fuentes laborales. Puede parecer duro, puede parecer frío, pero si nosotros continuamos facilitando el ingreso de migrantes, no solamente vamos a poner en riesgo la vida y la integridad de los chilenos, sino también la de los propios migrantes que ya están avecindados en Chile. Chile ya ha recibido casi de 2,5 millones de migrantes. Creo, a mi modo de ver, que forma parte de más del 10% de la población. Ya cumplimos nuestra cuota humanitaria, ya cumplimos nuestra cuota solidaria. Seguir de puertas abiertas con este ingreso descontrolado de personas extranjeras solamente va a colocar en riesgo la seguridad de todas las personas, chilenos y migrantes. Y eso es lo que se debe hacer. ¿Bajo qué mecanismo? Bueno, hay algunos que son bastante obvios. Hace 20 años en Arica, Daniela, cuando tú contratabas a una doméstica de nacionalidad boliviana pero indocumentada, la gobernación provincial de ese entonces te caía encima, te pillaba y te sancionaba con multas tan altas que a las personas las obligaba a pensar 2 veces si recontratar o no a esa doméstica boliviana indocumentada. Bueno, hoy día tenemos empresarios que
contratados personas indocumentadas. Tenemos personas, chilenos, que contratan personas indocumentadas. Bueno, a esas personas también habrá que sancionarlas, porque de una u otra manera, en forma indirecta, pero de forma bastante persistente, lo que ocurre es que se coloca en riesgo la seguridad de todo el país. Ese es un mecanismo, por ejemplo, bastante claro. Y el otro, la disminución de beneficios. No puede ser que hoy día un extranjero pueda acceder a una vivienda o un arriendo de vivienda con mucha mayor facilidad que un nacional. No puede ser incluso que un delincuente, mira lo que te voy a decir, un delincuente extranjero en Chile tiene más beneficios que un delincuente chileno. ¿Por qué? Porque cuando van a juicio, como el delincuente extranjero viene indocumentado y no trae ningún antecedente, entonces se aplican sobre él la irreprochable conducta anterior, no tiene delitos previos. Claro, no hay delitos aquí en Chile, pero sí tiene un prontuario que no conocemos. Y ellos acceden a beneficios judiciales que los propios delincuentes chilenos no pueden acceder. Esto es una locura. Bueno, esa es una parte, frenar el descontrol migratorio. Claramente ya estamos actuando tarde, por lo tanto, solamente el freno del descontrol migratorio no va a bastar porque ya mucha gente ya está en Chile y ya está delinquiendo, ya tenemos crimen organizado en Chile. Entonces también tenemos que activar acciones del tipo persecutor y sanatorio. ¿Qué significa eso? Mejorar nuestras policías, nuestros carabineros, nuestras cárceles y nuestros procesos judiciales. En gran parte ya hemos avanzado en eso. El 2022, recuerda tú que nuestras policías, la PDI y carabineros, estaban muy desmoralizadas. Veníamos saliendo de un estallido social o delictual o como se quiera llamar, pero había una baja moral en nuestra policía, tan así y tan evidente que incluso el acceso para ser carabinero o para ser PDI estaba muy disminuido. Nuestros jóvenes no querían ser carabineros, nuestros jóvenes no querían ser PDI, estaba muy desprestigiada esa institucionalidad, todo eso aparejado con el estallido social. Entonces tuvimos que mejorar eso. ¿Y qué le dimos a Carabineros? Más oportunidades, mejor preparación. Antes se formaban en 6 meses, ahora se están formando en 2 años. Y le entregamos también la posibilidad de actuar. Estaba la policía inhibida, los carabineros no querían hacer nada porque la multitud, ¿no es cierto?, los culpaba y eso se les fue devolviendo poco a poco. Hoy día tenemos reglas del uso de la fuerza que están encaminadas para que nuestras policías y el ejército puedan también actuar sin el temor que después sean perjudicados judicialmente porque alguien lo puede acusar de que los golpearon, de que usaron mal uso de la fuerza, etcétera. Eso son caminos que hay que seguir, que los hemos insinuado, que los hemos propuesto. Hay varios proyectos, en lo particular tengo 5 proyectos de seguridad que están en carpeta, que el gobierno prometió darles patrocinio, pero que todavía están a la espera. Uno de ellos, por ejemplo, es el de huella genética, que el gobierno lo consideró como un muy buen proyecto, pero que lamentablemente todavía no le ha dado el patrocinio para que avance más rápido. ¿Qué significa eso? Ante un indocumentado hoy día tú tienes una fotografía y un cuestionario que no te sirven de mucho. La huella genética en el fondo es un patrón de ADN muy parecido a lo que se ocupa para los exámenes de paternidad y significa que tú en forma inequívoca tienes una secuencia que identifica a una persona y eso te puede servir en todo ámbito de cosas, tanto también en lo persecutorio, también para evitar la trata de niños. Hoy día tenemos mucha gente adulta que está entrando con menores de edad que dicen que son sus sobrinos, sus hijos, sus nietos, y la verdad es que no sabemos si eso es verdad o no. Pueden estar siendo víctimas de algún tipo de delito y no lo sabemos, y por lo tanto la huella genética es muy importante. Pena de muerte para quien asesine a carabineros o policías o militares en actos de servicio. 2. 3. Término de los beneficios judiciales para extranjeros en situación de clandestinidad en relación a que no se le pueda a ellos aplicar el tema de la irreprochable conducta anterior. Me parece absurdo aplicar la irreprochable conducta anterior ante una persona que no conocemos sus antecedentes. Y así hemos propuesto proyectos, esos son solamente los nuestros, súmale los proyectos de los otros parlamentarios, pero acá yo quiero insistir en algo que conversamos en un comienzo. Las leyes no las hace el Congreso. Las leyes por nuestro sistema de gobierno las hace el presidente de la República. Las principales leyes provienen del gobierno. ¿Por qué? Porque los parlamentarios
estamos imposibilitados de hacer proyectos de ley que irroguen gasto fiscal. Y por lo tanto, si yo, por ejemplo, quiero hacer proyecto para la construcción de cárceles de alta seguridad, no lo podría hacer. Sería inconstitucional porque eso le corresponde al presidente de la República. Y por lo tanto, es algo que tenemos que también cambiar como ciudadanos, como sociedad, de ver a los parlamentarios como hacedores de leyes, porque las leyes tienen que ir de la mano del gobierno de turno. Y por eso es tan importante los programas de gobierno. Por eso que cuando vamos a elegir un presidente tenemos que leer cuál es el programa de gobierno y cuál es su visión con respecto a los temas que nos ocupan. Hoy día podemos todos quejarnos de la delincuencia, podemos todos quejarnos del descontrol migratorio, pero ojo, porque la gran mayoría de los chilenos que fue a votar eligió un gobierno que era amigo de la migración, que protegía la migración, que decía migración y descontrol migratorio no tienen nada que ver con delincuencia. Entonces no nos quejemos de un gobierno que ha sido débil con respecto al descontrol migratorio, que ha sido débil con respecto a la delincuencia, porque precisamente votamos, yo no voté, pero la mayoría de los chilenos votó por un gobierno que indultó delincuentes y que favoreció la migración. Entonces, la próxima vez, que va a ser el próximo año, también veamos bien por quién vamos a votar para que después no nos estemos quejando sobre algo que nosotros mismos como ciudadanos hemos creado. Y con respecto a gendarmería, ¿debería estar en las reuniones de seguridad? Por cierto, y de eso, menos mal que este tipo de entrevistas quedan registradas y grabadas, porque fue uno de los primeros aspectos que toqué, si no me equivoco, fue a comienzos de abril del 2022. Daniela, hoy día parece absurdo, pero en ese entonces era la realidad. Gendarmería estaba fuera de todas las conversaciones de seguridad. Estaba fuera. Todos sabíamos que la delincuencia, el crimen organizado se dirigía desde las cárceles y Gendarmería estaba fuera. Todos sabemos que la cárcel no solamente tiene que ser como una sanción de privar de libertad a alguien, de no dejarla en contacto con la sociedad, sino que además tiene que ser un tiempo que le sirva a esa persona para rehabilitarse. ¿Y quién hace eso? Gendarmería. Y estaba fuera. Entonces, era absurdo y conseguimos que poco a poco también Gendarmería fuera siendo incorporada a estas conversaciones. Hoy día también estamos luchando para que Gendarmería sea parte, por ejemplo, del nuevo sistema de inteligencia que estamos construyendo en Chile. Es muy importante la labor de Gendarmería. Yo aprovecho de darles un saludo. La Gendarmería es un oficio que no siempre es bien reconocido. Es una tremenda labor la que ellos realizan, exponen también sus vidas, son amenazados. Tenemos ahí otro problema, fíjate que gendarmes conviviendo en las mismas poblaciones con los custodios y los custodiados. Fíjate lo complejo que eso es, muchas amenazas y por lo tanto es una institucionalidad que debemos reforzar. Yo en ese sentido valoro sí el anuncio, un anuncio que espero que se cumpla, porque en Chile tenemos muchos anuncios que no se cumplen, un anuncio del presidente hace poco de crear una nueva unidad de gendarmería especializada en crimen organizado, es decir, para ser los custodios, pero de aquellos criminales de más alta peligrosidad y que requieren también un trato, un enfrentamiento de forma más profesionalizada, más preparada, más especializada, y en ese sentido valoro el mensaje del presidente. Pero Gendarmería es una institución que no puede estar ajena a la discusión sobre seguridad en Chile. Claro. Gracias, diputado. Mire, se nos va el tiempo, pero le voy a hacer algunas preguntas con respecto al mundo municipal. Bueno, ¿Qué opina con que el Congreso que el Congreso elimine el voto obligatorio? perdón, no se ha eliminado el voto obligatorio, al contrario, es lo que pasamos fue del voto voluntario al obligatorio. O sea, ahora en las próximas elecciones va a haber voto obligatorio. Eh, ¿Y, y qué opinas sobre eso usted? Estoy obviamente muy a favor. El 2015, Daniela, hasta el 2015 el voto era obligatorio. El 2015 la presidenta Bachelet, y con un propósito de incorporar un movimiento político nuevo que se llamaba Frente Amplio, que ya es ampliamente conocido, ¿no es cierto? Ujú. Aumentó el número de cupos de la Cámara de Diputados. Éramos 120 diputados y pasó a ser 155.
Y junto con eso, la presidenta Bachelet también cambió el voto obligatorio a voto voluntario. Todo este mecanismo nuevo de aumentar el número de escaños y hacer el voto voluntario fue con un único fin, que la izquierda chilena, representada por el Frente Amplio, tuviera mayor representación en el Congreso. Bueno, eso yo creo que fue un error haberlo permitido, pero fue y pasó el tiempo y lo que hemos visto es que con el tema del voto voluntario lo que ha pasado es que ha crecido el clientelismo. ¿Qué significa clientelismo? Significa autoridades que tienen ciertos poderes o grupos económicos o políticos que tienen cierto poder y que entonces se focalizan en ciertos grupos ciudadanos para capturar su voto. Como el voto no es universal y mucha gente se abstiene a votar, es muy fácil, entre comillas, comprar esa conciencia, comprar ese voto con algún beneficio, con alguna promesa. Con el voto voluntario, entonces, lo que se consiguió fue que emergieran personas o políticos que acostumbran a hacer clientelismo, acostumbran a ser reelectos bajo el paradigma, ¿no es cierto?, de entregar beneficios. Entonces, eso finalmente para la política, para el país, fue muy malo. El voto obligatorio, ¿por qué es bueno? Porque es imposible para cualquier persona comprar a tantas voluntades, comprar tantas conciencias. Y la persona, en el fondo, que está obligada a votar, muchas de ellas, la gran mayoría, es una persona que va a votar más objetivamente y no va a votar por una persona porque le dio un beneficio, no va a reelegir un alcalde porque le dio un beneficio, no va a reelegir un gobernador porque recibió un beneficio, sino que va a votar por aquel gobernante o alcalde que le parezca que sea mejor para su territorio. Eso se gana con el voto obligatorio. Ahora, ¿qué es lo que hemos dicho? La obligatoriedad va asociado a una sanción, porque si no, tú no te sentirías obligada. Si yo te digo, Thaís, el domingo tienes que ir porque es obligatorio, entonces tú me vas a preguntar, ¿y si no voy, qué me pasa? Y yo te digo, no, no te va a pasar nada. Bueno, entonces deja de ser obligatorio. ¿Cuál es la obligación si no hay sanción? Y ahí lamentablemente la izquierda, lamentablemente me refiero a los diputados, senadores de izquierda, eh, le quitaron la sanción a la obligatoriedad del voto. Entonces, hubo un sector del cual yo me siento más representado que dice, bueno, si le quitamos la sanción, deja de ser obligatorio, la gente no va a ir a votar igual. Y lo que pasó hace un par de días es que el gobierno, afortunadamente, se dio cuenta de ese error y le puso una sanción. Y hoy día, si tú no vas a votar, la sanción es de 30.000 pesos. Y a mí me parece que es justo porque todos somos constructores de nuestro futuro, todos somos constructores de sociedad. Acá no puede nadie abstenerse ni omitirse de participar en lo que significa nuestro futuro, porque después es muy fácil criticar. Pero, por ejemplo, con una mano en el corazón, me dirijo ahora a ese más del 50% de la gente que no fue a votar en las anteriores presidenciales. Fíjate lo que estoy diciendo, más de la mitad de los chilenos no fue a votar. No le importó quién gobernase Chile. ¿Con qué moral hoy día se pueden quejar de la crisis migratoria, de la crisis de seguridad, si en su minuto el país los llamó a pronunciarse sobre un presidente y un gobierno y les dio exactamente lo mismo? Yo invito a esas mismas personas a recapacitar y más allá que ojalá esto no hubiera sido impuesto con una obligación y con una sanción, sino que motivado por algo que es muy razonable. Tú no te puedes omitir, tú tienes tu voz, tu visión, tu opinión, y eso tienes que manifestarlo en el voto. ¿Te puedes equivocar? Por supuesto que te puedes equivocar, pero es mucho mejor de que vayas con la intención de buscar algo mejor para Chile y te equivoques a quedarte en la casa viendo televisión sin que te importe absolutamente nada lo que vaya a pasar con tu futuro ni el de los que te rodean. Gracias, diputada. Mire, en el caso de lo que hemos conversado, de los recursos, de la infraestructura, ¿cree que el municipio de Arica necesita más fiscalización en el sentido de la corrupción y probidad? Así es, bueno, y eso lo conversamos también al inicio del programa. Decirle a las personas que si bien los diputados somos agentes fiscalizadores innatos, somos agentes fiscalizadores de actos de gobierno, es decir, yo voy a fiscalizar lo que hace el ministro, lo que hace el presidente, los distintos servicios públicos e indirectamente a los municipios y a los gobernadores. ¿Por qué indirectamente? Por ejemplo, supongamos que Serviu
que pertenece al Ministerio de la Vivienda, postula un proyecto con fondos de desarrollo regional y se lo adjudica. Bueno, yo tengo entonces ahí poder de fiscalizar los actos de gobierno relacionados con el gobierno regional. ¿Por qué? Porque el gobierno regional estaría financiando un proyecto de un ministerio, que es el Ministerio de la Vivienda. Por esa vía lo puedo hacer, pero es mucho más complejo. Quien sí tiene directa relación y directa fiscalización con los actos de gobierno municipal y de gobierno regional son los concejales y los cores. Y yo tengo muchos amigos concejales y amigos cores, pero tengo que ser también muy sincero con la gente. Yo creo que el Consejo Municipal en su conjunto, así como el Consejo Regional en su conjunto, no han hecho bien la pega. Y lo objetivo para decir eso es la cantidad de escándalos relacionados con el uso de platas públicas que tiene el municipio de Arica y el gobierno regional de Arica. O sea, hay un fiscal especial que hace 3, 4 días atrás llegó a Arica a requisar computadores y teléfonos del gobernador regional y no lo hizo sin tener fundamento. Acá todos sabemos en Arica que la entrega de dineros a distintos proyectos, tanto municipales como regionales, es muy liviano. Es por amiguismo, es por militancia de partidos políticos, es porque quieren beneficiar o quieren pagar algún favor o quieren pagar los votos, pero acá lo que se deja de lado es el desarrollo de la comuna y el desarrollo regional. Yo siempre he dicho, Daniela, que uno es pobre no solamente porque no tiene plata, sino uno es más pobre aún cuando teniendo los recursos, teniendo el dinero, lo mal utiliza, lo malgasta. Yo puedo hasta entender que mucha gente en Arica puede estar agradecida, por ejemplo, al gobernador regional porque le dio alguna bolsa de mercadería, porque le dio algún regalito, algún beneficio, o porque le aprobaron un proyecto y después no le preguntaron cómo le fue, si lo cumplió o no lo cumplió. Y en ese desorden, ganancia de pescadores. Pero, aun cuando muchas familias se pueden haber sido beneficiadas con el actuar desproligio y desordenado del gobernador regional, tienen ellas también que aceptar que se empobreció toda la región. Es decir, por ese beneficio se dejó de invertir realmente en desarrollo. Y eso es muy símil con lo que sucede con cualquier hogar. Cualquier jefa de hogar o cualquier jefe de hogar puede quedar súper bien con sus hijos si de repente llega su sueldo, ¿no es cierto? Y le reparte a cada uno de los niños 20.000 pesos, 30.000 pesos, 100.000 pesos, lo que sea. Pero eso seguramente va a tener a los niños muy contentos porque van a tener platita para ellos. Pero habrá que preguntarles a ese jefe de hogar, se preocupó de la alimentación, se preocupó del hogar, se preocupó de reparar la casa, se preocupó de la seguridad, se preocupó de la educación, porque entonces finalmente el costo es muy alto. Por satisfacer a algunas personas que buscan que les llegue el dinero fácil a través de un proyecto, entre comillas, proyecto de desarrollo, pero que todos sabemos que en el fondo es una forma nomás de recibir dinero. Lo que se empobrece finalmente, Daniela, es toda la región. O sea, nos empobrecemos todos finalmente. Diputado, usted en sus proyectos mencionó mucho el retiro que permite, o sea, el retiro del 15% que permite un retiro de ahorro previsional para libre disposición. Eh, Hablando de lo mismo, de la pobreza, de la gente que no tiene dónde vivir, eh, ¿esto producirá, como dicen las críticas, una inflación a largo plazo? Sí, bueno, gracias por la pregunta, porque efectivamente el proyecto es mío, lo ingresé en marzo, ingresé un segundo proyecto en abril, recibí muchas críticas al respecto y me hago cargo de ellas. Primero, diciendo por qué presento los proyectos. No es un área de mi expertise, obviamente, el tema económico ni previsional, pero soy representante y yo siempre levanté como propósito de entrar al mundo político el de representar bien a la gente. Y entonces la pregunta que yo hago de vuelta es la siguiente. ¿Es normal, es natural, es razonable que nosotros, siendo representantes de la ciudadanía en el Congreso, nos cerremos a una aspiración ciudadana? Porque el tema del retiro no es mi idea. El tema del retiro lo recojo de los propios ciudadanos, de grupos ciudadanos que exigían que discutiéramos el tema de los retiros. Y lo que yo veía en el Congreso era políticos que se cerraban a discutir lo que la gente quería que discutiésemos. Entonces, ¿qué tipo de representantes somos?
Me preguntaba yo, ¿cómo vamos a cerrar las puertas del Congreso a un tema que la gente quiere que discutamos? Por lo menos discutámoslo. Si no es un buen proyecto, bueno, pongamos todas las cartas sobre la mesa y veamos los pros y los contras, pero no cerremos a priori la idea. Y por eso fue que en marzo, en un escenario en que el gobierno decía que no iba a apoyar los retiros, en que políticos decían que los retiros tenían un montón de cosas negativas, yo me decido a ingresar un proyecto porque viene de la ciudadanía y yo soy representante de la ciudadanía. No soy representante de las AFP, no soy representante de los economistas, menos soy representante de un gobierno. Soy representante de la gente quería que discutiésemos la idea del retiro e ingresé un proyecto. Como tú dices, en marzo, 15% acceso universal, o sea, para todo el mundo por igual, libre disposición, gástelo como usted quiera, por las necesidades que usted desee, en lo que se le antoje. Es su plata, es su ahorro. Y luego, en abril, levanté otro proyecto más acotado, que es de hasta el 50%, pero solo sí y solo sí eso iba destinado a la primera vivienda. Luego me hago cargo de las críticas. Primero, a quienes decían la gente retira para cualquier lecera, yo me pregunto, ¿la primera vivienda es cualquier lecera? ¿Qué es mejor para una persona? ¿Llegar a los 60 años con vivienda propia o pagando un arriendo que cada vez se le va a encarecer más porque va a pasar de tener ingresos siendo trabajador a ser un jubilado que va a tener una pensión horriblemente mala? Obviamente que eso, no, tiene que ver con previsión y con futuros. Nadie podría entonces cerrarse a las puertas de ocupar su plata en la primera vivienda. Y con respecto al 15%, ser súper claro, estamos hablando del 15%. Estamos hablando de la séptima parte del fondo acumulado. No estamos hablando de sacarlo todo, estamos hablando de sacar la séptima parte. Es una parte nada más. Y además estamos diciendo que es en la actual situación económica, en que están pasando muchas familias crisis en que están pasando hambre, que no tienen sus trabajos, en un escenario en que Chile además no está creando nuevas fuentes de empleo. Y finalmente cada persona va a decidir si necesita retirar ese dinero o no, porque el proyecto no te obliga a retirar el dinero. El proyecto es facultativo, es decir, tú decides, como Es Daniela, decisión de cada uno. es decisión de cada uno y tú tienes que sopesar los pros y los contras. Yo he sido súper claro, las personas que van a retirar evidentemente van a impactar negativamente en la pensión futura porque van a sacar parte de su pozo, van a sacar un 15%, la séptima parte. Indudablemente que ese va a ser su impacto negativo, pero que cada cual sopese si ese impacto negativo, que va a significar tener pensiones más pequeñas, puede compensarse con un impacto positivo. ¿Cuál puede ser? Salvar la vida de un familiar, salvar la vida propia. Si estás con un problema aquejado de salud y que prácticamente se va agravando y te puedes morir, ¿qué te va a importar si vas a recibir un 15 o un 20% menos de jubilación? Tu problema de salud es ahora, o de tu familia es ahora, o pagar los dividendos impagos que te están llevando a tu casa a remate es ahora. Tus problemas de hambre son ahora. Tu necesidad de invertir a lo mejor porque te quedaste sin trabajo y quieres emprender en algo que te puede ser mucho más rentable es ahora. Y cada cual tendrá que decidir si lo retira o no. Ahora, vamos a la inflación, que es lo que los economistas han distribuido por todos los medios de comunicación. Yo creo que hasta han pagado canales de televisión para meter esa idea. Eso es una gran falsedad, una mentira. ¿Por qué? Porque no toma todo el contexto del asunto. El único argumento que tienen los economistas es decir, oiga, ¿sabe qué, diputado? Con el tema de los retiros, la inflación se nos subió a 2 dígitos, subió más allá del 10%. Y la inflación obviamente que repercute en la gente porque tiene que pagar más caro los productos. Ok, lo acepto. Lo acepto, porque efectivamente el aumento de circulante en el mercado aumenta los precios. ¿Por qué? Porque al meter más dinero efectivo, aumenta la oferta. Tú vas a tener más plata. Tú, Daniela, ¿no es cierto?, que tenías 100, ahora vas a tener 120 y por lo tanto vas a tener posibilidad de comprar más productos y ante la misma oferta de productos, pero con más demanda, entonces los precios suben para equilibrar la oferta y la demanda. Clase de primer año de ingeniería comercial de cualquier carrera de economía, básico. Lo entiende todo el mundo. Lo que no dicen los economistas es que el tema de la inflación a 2 dígitos no fue solamente por los retiros. Y ahí es donde pecan de deshonestidad al presentar el problema. Porque en aquella época en que hubo inflación en Chile, no solamente hubieron 3 retiros, sino que hubo una pandemia mundial de todos conocida que disminuyó la producción por razones obvias. Había menos producción en todo el mundo. Dos, había una crisis de seguridad ya
instalada en Chile. Y cuando hay crisis de seguridad, también hay problemas de precios, porque todo sube. Partiendo por el transporte, lo más básico, los transportistas hoy día cobran mucho más caro por transportarte un producto porque ellos tienen que sopesar los riesgos de seguridad, que los asalten, que les roben, etcétera. Y todos los productos entonces suben de precio, crisis de seguridad, que el gobierno nos ha hecho cargo. 3, se entregaron también en el escenario de los retiros muchos bonos. Hubieron muchos bonos, IFE, préstamos blandos, etcétera. Pasaron también mucho efectivo al mercado sin ser retiro, sino por otras vías. Hubo también conflictos bélicos internacionales estratégicos en el sentido de que afectó los transportes de muchos productos importantes para Chile. Bueno, todo eso también influye en la inflación. Son factores tanto o más importantes que el mismo retiro para la inflación. Entonces, ¿por qué Pero los es que economistas no tiene nada que ver con el retiro. no lo dicen? O sea, por último que digan, ¿sabes qué? El retiro puede afectar, pero puede afectar en parte, porque estos otros factores son mucho más importantes. Incluso, fíjate que A bajo ver, ese mismo predicamento, Daniela, yo podría entonces decir, ok, entonces acepto al gobierno que dice que no quiere retiros, porque el aumento de circulante aumenta la inflación. Bajo ese mismo fundamento, yo podría decir, entonces yo voy a votar en contra del aumento del sueldo mínimo. ¿Por qué? Porque al aumentar el sueldo mínimo también meto más plata al mercado. Entonces, podríamos llegar a ese absurdo. Entonces, no más bonos, no más gratificaciones, no aumento del sueldo mínimo. ¿Por qué? Porque aumenta el circulante al mercado. claro, No. Hay que ser honestos en la discusión. Yo estoy abierto a escuchar a los economistas, pero desde la premisa de que coloquemos los argumentos sobre la mesa, porque a final de cuentas, lo que está detrás de la defensa de los economistas no es que tú pagues más caro un producto. Lo que está detrás del argumento de los economistas es defender el mercado de capitales. Eso también hay que decirlo. Porque tu ahorro previsional finalmente va a un pozo común que es capital para los inversionistas nacionales. Y aquí el tema es si a ti te conviene, como Daniela Taís, que tu plata, tu ahorro, lo que tú tienes que cotizar mensualmente, se vaya a un fondo de mercado de capitales del cual tú no usufructuas, del cual tú no tienes ningún claro, beneficio. Porque a ti te prometieron que cuando tuvieras cierta edad ibas a recibir determinada pensión, y hoy día lo que sabemos todos es que nuestro actual sistema de pensiones es un fracaso. Entonces también otra respuesta a aquellos economistas que creen saberlo todo. Ojo, que fueron economistas los que diseñaron nuestro actual sistema previsional, que es un fracaso. Y por lo tanto también háganse cargo y sean lo suficientemente humildes los economistas de que también se equivocan, de que este sistema previsional que supuestamente iba a ser exitoso finalmente fue un fracaso. Y hoy día lo que yo llamo a toda la gente es a discutir si el proyecto de retiro puede tener viabilidad o no, pero sobre la base de fundamentos reales y honestos, y que no sigan metiendo el miedo de la inflación, porque la inflación que ocurrió en Chile hace un tiempo atrás fue por los retiros probablemente, puede haber sido, pero además por la crisis de seguridad, por conflictos bélicos internacionales, por crisis climáticas, por bonos que se repartieron. Y en el último tiempo que no han habido retiros, han habido alzas y subidas, alzas y bajas de precio. Ha habido inflación también y no han habido retiros. Por lo tanto, eso te permite a ti concluir que el retiro por sí solo no es lo único que explica la alza de los precios de los productos. la inflación. Muchas gracias, don diputado. En Radio Info Arica tuvimos una conversación franca con el diputado Enrique Ly. Muchas gracias, le agradecemos desde ya su disposición y espero tenerlo nuevamente en la radio. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Buen día. Chao, chao. Buen día. Chao. Noticias, música e información las 24 horas del día. Radio Info Arica.